como expresión de la convicción del creyente común acerca del origen y el valor de las escrituras, se pueden citar segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, y en este discurso, en el siglo segundo después del nacimiento de Cristo, los cristianos fueron reconociendo como libros sagrados estas versiones traducidas de la filosofía grecorromana, como un valor religioso y autoridad definitiva, donde todos los libros que hoy forman el Brit Hadashah o Nuevo Testamento son su normativa. Y es patrimonio común de todos los creyentes reconocer a esta autoridad. Por eso lo hablábamos desde un principio, ¿no? Todos los creyentes en el texto, ella es la máxima autoridad. O sea, el texto es la máxima autoridad para todos los creyentes. Y en especial la Biblia. En especial toda la autoridad que está en escrito en la Biblia. Aceptarla, además de eso, debemos aceptarla como la palabra de Dios, como conjunto de libros escritos por inspiración divina y considerarla como fuente inagotable de luz, orientación, ánimo, esperanza normativa, esperanza vinculante para la vida de cada creyente, para la vida de cada persona y para la vida de todas las comunidades del mundo, donde el texto es sagrado, donde el documento llamado la Biblia es la base, la autoridad de todas estas comunidades. Al reconocer entonces que los libros de la Biblia tienen origen religioso y autoridad y normativa especial, no se niega que tengan también autores humanos, como lo vimos, como lo que acabamos de ver, todos los autores humanos, que deban considerarse como verdaderos autores de sus escritos. Y así tal lo expresan ellos mismos en diversos lugares y lo podemos confirmar en Eclesiastés 1.13, Lucas 1.1 al 4, Gálatas 6.11 y Santiago 1.1. Entonces, por esta razón se encuentra en la Biblia tanta variedad de lenguas, tanta variedad de traducciones, tanta variedad de estilos literarios, tanta variedad de géneros literarios, tanta variedad de modelos literarios y de concepciones culturales y sociales de cada época respectiva del escrito y de puntos de vista teológicos diferentes. Por eso es importante lo que preguntaba ayer la señora Gladys acerca de qué religión profesábamos nosotros. Entonces no profesamos ninguna religión. ¿Por qué? Porque el texto como tal tiene variabilidad de traducción. Y lo que nosotros debemos, más que confesar una religión, es estudiar el texto y confesar el texto como la autoridad divina, la autoridad religiosa, la autoridad especial, la autoridad del creyente. Todos los creyentes tenemos que enfocar siempre la época, tenemos que enfocar su trasfondo cultural, su trasfondo social, la monarquía de la época, cómo los gobernantes regían en esa época y tenemos que tener cuidado de conocer bien la historia del texto para que cuando lleguemos a nuestro siglo XX-XXI y vayamos a estudiar, a acercarnos al texto con nuestro pensamiento del siglo XX-XXI, podamos nosotros acercarnos de una forma correcta conforme a nuestra época y no traer una época de la antigua historia, el antiguo Israel, y aplicarla a nuestra época, a nuestra cultura, a nuestro trasfondo social y cultural, porque eso es un adulterio a la época, eso no se puede hacer, ni mucho menos tratar de cambiar la historia antigua, no. Lo que podemos cambiar es nuestra manera de vivir para que generemos una nueva historia, pero no podemos cambiar la historia antigua. Por eso el que no conoce la historia tiende a repetirla, tiende a repetirla. Y por eso nosotros debemos tener cuidado sobre estos modelos literarios, sobre estos géneros literarios. Voy a explicar algo sencillo acá. Ejemplo, el libro de profecía, estuvimos estudiando los profetas. Ese libro no se puede leer, la profecía no se puede leer como los libros poéticos, como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, o como los libros históricos, Josué, Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, o como los libros, como los evangelios. No podemos leerlos de la misma manera, no podemos interpretarlo de la misma manera, sino debemos conocer su modelo literario, su género literario, su estilo literario para darle su correcta interpretación. Y eso es los cursos que vamos a ver más adelante. Por eso nuestra invitación hoy, que es nuestra clausura de este curso de Introducción a la Biblia, es invitarlos a ustedes a que continúen estudiando. Esto es un abrebocas apenas, lo que estamos compartiendo, compartimos en estos 15 días, fue un abrebocas nada más. ¿Para qué? Para que ustedes puedan
profundizar en el texto, para despertar en ustedes el deseo de aprender más, ¿sí? El deseo de aprender más, porque recuerde que el que deja de aprender, ¿qué pasa con el que deja de aprender? Tiende a retroceder, tiende a retroceder. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros debemos siempre actualizarnos, siempre aprender, siempre aprender, siempre aprender, porque no hay verdad absoluta en esto. No hay verdad absoluta en esto. Tenemos que ir investigando, acercándonos a la verdad, comprobando, confirmando que todo lo que está escrito es real, que todo lo que está escrito y no tratar de no adulterar la historia, porque eso muchas veces nos pasa, ¿no? Ahora apliquemos lo que hizo Moisés y Abraham a nuestra vida. No, no podemos aplicarlo porque entonces ahí nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar porque la elevación espiritual de ellos era mayor. Tenían contacto directamente con Dios y nosotros esperando que Dios nos habla. ¿Ah? Esperando que una voz del cielo se abra y el cielo nos hable cuando eso no va a suceder. ¿Cierto? No va a suceder. ¿Por qué? Porque nuestro nivel espiritual no está a la altura de ellos. No está a la altura de ese nivel para poder escuchar la voz audible de Dios. Entonces, nosotros podemos creer que escuchamos la voz en nuestro interior y eso está bien, hace parte de una creencia. Recuerde que una creencia es un pensamiento que después se convierte en una verdad, pero no es una verdad absoluta. Entonces, eso es bien importante. Por eso nosotros debemos conocer los trasfondos culturales, sociales de cada época antes de interpretar el texto, antes de interpretar cualquier libro, antes de interpretar cualquier versículo. Y mire lo más importante, antes de tomarlo para usted mismo. Ah, es que Dios me habló aquí en este versículo. Cuidado, cuidado con eso. No lo puedes sacar de la historia, porque no puedes sacar el texto del contexto histórico, no del contexto anterior y posterior. No, ese es un análisis que se le hace hermenéutico, ¿cierto? Un análisis hermenéutico que le hace, sino del contexto histórico, porque la Biblia está escrita de Génesis a Apocalipsis según sus épocas, su contexto histórico, y no podemos sacarlo de ahí. Entonces, mi invitación el día hoy para la clausura de este módulo maravilloso, esta introducción a la Biblia, es que ustedes se animen y continúen, escriban por el chat, envíenle a Luis Carlos, estoy interesado en seguir estudiando para que sacamos adelante nuestro próximo módulo, sacamos nuestro próximo curso, pero todo depende de ustedes si desean aprender. ¿Qué necesitamos para aprender? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un texto, necesitamos un maestro, ¿y qué nos faltaría entonces? Los estudiantes. Entonces, de ustedes depende que estos cursos sigan adelante. ¿Para qué? Para que podamos entender los puntos de vista teológicos diferentes de cada denominación. Antes de atrevernos a decir están equivocados y nosotros tenemos la verdad absoluta, podamos nosotros comprender cuál es el propósito de Dios en toda esta redención final. Esto es bien importante. Entonces, seguimos avanzando para no seguir. Entonces, dentro del texto bíblico también vamos a encontrar el calendario hebreo. El calendario hebreo antes del exilio babilónico y el calendario hebreo después del exilio babilónico. Recuerde que los explicamos, ¿no? Estuvimos tocando un poquito el tema sobre el exilio babilónico. ¿Cuántos exilios ha tenido el pueblo de Israel a la fecha? ¿Cierto? En el Antiguo Testamento, ¿cuántos exilios hubo? Hubo dos, ¿cierto? Dos. El exilio del imperio persa, que fue el primero en el año 725 antes de la venida del Mashiach, y en el año 535 el segundo en el exilio babilónico. Entonces, debemos entender eso muy bien. Y antes del exilio babilónico había un calendario hebreo, que es el calendario bíblico. ¿Y dónde está estipulado en ese calendario bíblico? En Génesis capítulo número 1. Ya después lo vamos a estudiar más adelante. Y después del exilio babilónico nace un calendario hebreo nuevo que es el que rige actualmente la nación de Israel hebrea que conocemos actualmente. Y también vienen las fiestas y los meses, los meses. Entonces, mira el calendario hebreo ya con los meses, sus 12 meses, pero hay un año de 13 meses. ¿Cómo es ese año de 13 meses? O sea, hay 2 meses de Adar, mes 12 y mes 13. El primero de Nisan, el segundo mes de Iyar, el tercero Sivan, el 4 Tamuz, el 5 Ab, el sexto Elul, el séptimo Terri, el octavo Hezban, el noveno Kisle, el décimo Tebe, el 11 Sheba y el 12 Adar. Pero hay otro 13avo mes que se llama el mes de qué? ¿El mes de qué? El mes de Adar. Esto es bien importante entenderlo,
para que nosotros podamos asistir a estos cursos y poder entender el lenguaje hebreo, entender el calendario hebreo, de cómo los tiempos proféticos se movían por estos meses. Antes del exilio babilónico había un calendario hebreo y después queda el calendario hebreo, que es el que tenemos actualmente, que es este. Entonces, ¿de dónde nacen esos nombres? Si en el principio Dios no dio nombres a los meses ni a los días, porque Dios creó primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Entonces, ¿de dónde nacen los meses de los días de la semana? ¿De dónde nacen los meses del año? Todo eso lo vamos a estudiar en nuestros próximos cursos y ya ahorita Luis Carlos nos va a impulsar, ya Luis Carlos nos va a contar cómo se van desarrollando, cómo se van desarrollando todos esos procesos históricos de las traducciones y se crean todas estas traducciones. Todas son importantes. Por eso, ¿cuál es la mejor para la mejor traducción para estudiar? Todas sirven. Todas las necesitamos, porque necesitamos investigar. Un estudiante serio del texto bíblico estudia, investiga, analiza, hace preguntas, mire, hace preguntas objetivas, ¿sí? Para obtener respuestas objetivas. No preguntas, ay, entonces, ¿usted qué religión es? No, eso no. Las preguntas son preguntas conforme al texto. A nosotros nos interesa la religión que sea otra persona, porque esa persona, según sea la religión que tenga, católica, cristiana, monoteísta, enolatrista, monoteísta, no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Estudiar el texto, porque la base de nuestra fe es el texto, es el pacto que está estipulado en el texto y debemos profundizar en el texto. Entonces, ahí está mi invitación para que todos sigamos adelante con estos estudios. Entonces, Luis Carlos más adelante les va a hacer la invitación en el próximo link para que podamos compartir el resto. Y también vamos a estudiar el alefato hebreo o Aleph Tav. Aleph Tav. Aquí está el alefato hebreo, son 22 letras, desde la Aleph hasta la Tav. Aquí está de la Ale hasta la Tav. Y vamos a empezar a mirar desde las 22 letras, cada una tiene un número, qué significa ese número, cómo se llaman, cómo se pronuncian, cómo fueron transliteradas al español, al castellano, y qué significa cada número que tienen ellos. Vamos a conocer cada una de ellas. Vamos a conocer la numerología, la gematría de las letras del alefato hebreo, cómo se compone, qué es una raíz hebrea, cómo nacen todas estas cosas. Y esa es mi invitación del día de hoy a los cursos, que continúen estudiando, no se queden con este curso, mire, inviertan en el estudio, inviertan en la sabiduría. La sabiduría no se regala, la sabiduría se debe ¿qué? Se debe comprar, se debe pagar, porque es más valiosa que el oro, es más valiosa que el oro. Recuerde, el que sabe nunca será engañado. Y adicionalmente a eso, seguiremos estudiando todas las fiestas bíblicas. ¿Cuáles son las fiestas bíblicas? ¿La Navidad es una fiesta bíblica? ¿El Año Nuevo es una fiesta bíblica? ¿O cuáles fueron las fiestas bíblicas que Dios estipuló en el texto bíblico para los creyentes, para los que creen en Él, para los que se acercan a Él, para los que Él llama, para los que tienen una relación de pacto con Él? Entonces vamos a mirar cuáles son esas fiestas, cuándo se celebran esas fiestas, cómo se celebran esas fiestas. Eso es lo que vamos a estudiar. Y también vamos a mirar las fiestas anuales mencionadas en la Biblia. ¿Cuáles son las fiestas anuales? ¿Cuándo las debemos celebrar? ¿En qué año? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las ofrendas que debemos dar? ¿Cuáles son los festejos que debemos conmemorarla, debemos festejarla? ¿Cuáles son para el pueblo de Israel y cuáles son para nosotros? Esto es bien importante. Y hasta aquí mi clausura del día de hoy, de la clase de hoy. Me quedan 9 minuticos de la clase del día de hoy para que podamos nosotros compartir este tema de todo lo que tiene que ver con, con nuestra clase. Me gustaría escuchar un poquito a todo, me gustaría saber qué aprendieron, qué aprendieron de este maravilloso curso. Hoy en nuestra clausura. ¿Alguien desea decir algo? Recuerde que más adelante estaremos lanzando nuestro próximo curso, pero inscríbase, mire, el curso no tiene mayor cosa el próximo curso. Este curso fue gratis, pero el próximo curso va a tener un valor, un precio. Pero entonces, mire, esfuércese,
porque mire, lo que no le reclama a uno, no le demanda a uno un esfuerzo, uno no lo valora. Uno no valora. Uno valora lo que le demanda un esfuerzo, porque sabe cuánto le costó tiempo, no por el dinero, porque Dios proveerá los recursos. Recuerde, el que empieza estudiando el texto bíblico pobre, termina estudiando el texto bíblico rico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos 7 minuticos. Le damos la bienvenida a Luis Carlos. Ahí llegó Luis Carlos. Luis Carlos, bienvenido. Muy buen día. Buenas noches. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Que el Eterno les bendiga grandemente. Muchas gracias a todos por asistir a este curso, a esta clausura, invitándolos a todos, como decía nuestro maestro, mi padre y mi maestro. Es importante tener sabiduría porque la sabiduría le permite a uno desarrollarse en los momentos que son necesarios. Adicionalmente a eso, dignifica nuestra vida. Y cuando nosotros nos educamos, como bien lo dice nuestro maestro, educarse es liberarse. ¿Liberar qué? Liberar la mente, liberar los talentos, liberar los dones, entender mejor las situaciones que pasan en nuestra vida y poder tomar mejores decisiones, que es a eso a lo que nos invita el estudio del texto. Entonces, los invitamos de verdad para que hagan parte de esta formación, porque esta formación no solamente enriquece la mente, no solamente enriquece el espíritu, enriquece todas las áreas de la vida. Y nosotros que llevamos tiempo formándonos, que llevamos tiempo aprendiendo, que somos estudiantes de muchos años del texto y aquellos que cada uno de nosotros aquí en algún momento de nuestra vida fue estudiante, sabe que el estudio cuesta sacrificio, cuesta tiempo, sí, y que también cuesta poder uno tener la disposición de aprender. Entonces, les agradecemos primero por haber llegado hasta este momento con nosotros y queremos escucharlos, queremos saber cómo les pareció el curso, qué opiniones tienen, qué aprendieron, qué se llevan en sus corazones. Muchas gracias. Gracias. Entonces los queremos escuchar. ¿Alguien quiere decir algo?